mañana, un invitado. Son las 9:48 de la mañana. De inmediato establecemos contacto con Carlos Enrique Saavedra. Carlos Enrique, buenos días. Buenos días, Helber, y oyentes de Tu Mañana en tu 95.5 FM. El día de hoy vamos a hablar del proceso judicial más importante que se desarrolla en Colombia, que es el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ha hablado la defensa del presidente Uribe y se han referido a dos aspectos muy concretos. El primero es que el expresidente Uribe fue objeto de 22.000 interceptaciones durante 32 días. En estas interceptaciones, el audio en que conversa con su abogado Diego Cadena. Yo quiero consultarlo con usted y es un tema que me faculta para poder ayudar a este señor, es una acción de revisión ante la Corte, porque el señor tiene una condena de 44 años por secuestro. Yo lo que puedo hacer es decir, no, ese es un recurso jurídico, hay que adelantarlo. Hay que adelantarlo, eso. El recurso jurídico está bien, por supuesto. Y la ayuda para que le protejan a la familia, pedírselo a las autoridades competentes y además públicamente. Correcto. ¿Quería su autorización, presidente, para estar 100% claros? Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas. En ninguna parte el expresidente da la orden ni autoriza que se le pague ninguna suma de dinero por el testimonio. Si esto se llegó a hacer o prometer, tendría que vincularse con una prueba directa de que el expresidente Uribe conocía y estuvo de acuerdo. Lo segundo, que es todavía más grave, es que esas 22.000 interceptaciones a sus comunicaciones debieron haber estado amparadas por una orden judicial. En ello es clara la Ley 600 del 2000, que exige orden judicial para interceptar las comunicaciones. Entonces, ¿cómo fue que el presidente Uribe resultó siendo chuzado? Dice el magistrado Barceló que buscaban era intervenir las comunicaciones de otra persona, el representante a la Cámara Nilton Córdoba. Confundieron el número y lo que terminaron fue interceptando las comunicaciones de Álvaro Uribe. En principio se ordenó y así se dispuso interceptar la línea telefónica de Nilton Córdoba. Ahora bien, que no haya resultado el teléfono del representante Nilton, sino del senador Uribe, no es un problema imprevisto, es un asunto imprevisto. Esta es la explicación del magistrado José Luis Barceló. Según él fue un accidente, pero la pregunta que queda es ¿por qué si se descubre en la primera interceptación que no era Nilton Córdoba, sino Álvaro Uribe, por qué se siguió haciendo 32 días más? En este sentido es que su abogado Jaime Granados lo relata. A que no haya una orden, que se gemelió el número y que se continuó por 32 días, a pesar de que el día 1 se sabía que no era, que había sido equivocado. Pero resulta que es que también se interceptó y se utilizó la información de las conversaciones del presidente con sus abogados. Y que digan que es que el doctor Cadena no se sabía que era abogado, ese es un tema muy discutible porque cualquiera que haya escuchado esas conversaciones, que no puedo entrar en el detalle porque están justo bajo la reserva, pero quienes conocemos el expediente sabemos que claramente se sabía en la relación que existía que la relación abogado-cliente no es solamente la de quien presenta un poder, sino quien realiza una consulta y realiza gestiones a nombre de otro, y había suficiente trazabilidad de esas gestiones. Otra pregunta que surge es ¿por qué si se equivocó el número de Nilton Córdoba, justo el error fue con el del expresidente Uribe y no con el resto de 80 millones de líneas celulares que existen en Colombia de los 49 millones de ciudadanos que hay en el país? La explicación que dio la Corte Suprema de Justicia es que el investigado Nilton Córdoba le suministró ese número a la Corte Suprema como si fuera su número y de allí fue que se produjo el error. Sin embargo, le preguntaron los medios de comunicación al representante Nilton Córdoba y esto respondió. Le juro por mi madre, por mi abuela, que es el ser humano que es más querido más en esta tierra, y le juro por supuesto por el creador de este mundo, que es Dios, que jamás he entregado ese número telefónico. La Corte debe darle explicaciones al país cómo hizo para tener ese número y por qué ordenó interceptarlo. Ante todas estas inquietudes, jurídicamente, ¿qué procedería? A esto responde el abogado Jaime Granados. El artículo 29 de la Constitución, en su inciso final, establece la llamada cláusula de exclusión. Será nula de pleno derecho toda prueba que se obtenga con violación del debido proceso. Y el artículo 23, por ejemplo, de la Ley 906 del 2004 establece justamente el desarrollo de esa cláusula de exclusión. Es claro que
una vez se actúe por medio de un juez independiente e imparcial, esa prueba tendrá que ser excluida. Todas las interceptaciones ilegales de comunicaciones tendrán que ser excluidas. Y esa exclusión pues tiene unas consecuencias jurídicas que, por la reserva que todavía tiene el proceso, pues yo no me puedo referir una a una. Pero sin duda, este es un caso que no resistiría el análisis de ningún observador imparcial. ¿Existe alguna prueba que diga que él pidió que le pagaran un centavo a un testigo? ¡Ninguna! Actualmente el proceso sigue en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a la espera de una decisión de si ésta continúa asumiendo la competencia o lo remite a la Fiscalía General de la Nación después de la renuncia del expresidente Uribe a su curul en el Senado, y su defensa ha pedido que pase a la Fiscalía, donde Uribe considera tener mayores garantías procesales. Esto es todo, Helber. Continúen ustedes en el estudio. Mañana 95.5 FM. Salvación en la radio.